Buenos días, maestro. Mi nombre es Bárbaro Rangel Sandoval y le voy a exponer civilizaciones de México antiguo. La primera civilización va a ser del preclásico, que abarcó de los 1300 a.C. al 100 después de Cristo. La primera civilización va a ser la Olmeca. Durante mucho tiempo se consideró que la Olmeca era la cultura madre de la civilización mesoamericana. Sin embargo, no está claro el proceso que dio el origen al estilo artístico identificado con la sociedad, ni hasta qué punto los rasgos culturales revelan en la evidencia arqueológica son creación de los olmecas del área nuclear. Se sabe, por ejemplo, que algunos de los atributos propiamente olmecas pudiesen haber aparecido primero en Chiapas o en los valles centrales de Oaxaca. Entre otras dudas que están pendientes de respuesta definitiva, esta cuestión de los numerosos sitios asociados a esta cultura en la depresión de Balsas, centro de Guerrero, se estima que los indicios más antiguos de la cultura olmeca son de alrededor de 3000 a.C. y más recientes son aproximadamente del año de 400 a.C. La civilización olmeca se contribuyó principalmente alrededor de 300 ceremoniales: San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes, además de manifestarse en otros sitios como Laguna de Cerros. La cultura olmeca fue una civilización que se desarrolló durante el periodo preclásico en Mesoamérica. Aunque se han encontrado vestigios de su presencia en amplias zonas de Mesoamérica, se considera que la área cultural olmeca, zona metropolitana, abarca la parte sureste del estado de Veracruz y el oeste de Tabasco. En ese sentido es necesario saber la aclaración de que el etnónimo olmeca les fue impuesto por los arqueológicos del siglo XX y no debe ser confundido con los de los olmeca xicalancas, que fueron un grupo que floreció en el epiclásico en los sitios de Centro de México como Cacaxtla. Al siguiente van a ser los zapotecas, la civilización. La cultura zapoteca fue una civilización mesoamericana cuyos herederos habitan en los actuales estados mexicanos de Oaxaca, Guerrero, Puebla y Veracruz. La principal fuente económica de los zapotecas en la época prehispánica era la agricultura, el maíz, frijoles. En la actualidad, los herederos de tal cultura viven aún concentrados en las tres entidades federativas de México actual señaladas, pero en el mayor número de ellos se encuentran como antaño en el estado de Oaxaca. Los primeros zapotecos eran sedentarios, vivían en un asentamiento agrícola, adoraban un panteón de dioses encabezados por el dios de la lluvia, Cosijo, representando por un símbolo de la fertilidad que combinaba los símbolos de la tierra, jaguar, y del cielo, serpiente. Símbolos comunes de las culturas mesoamericanas: una jerarquía de sacerdotes regulaba los ritos religiosos que a veces incluyeron sacrificios humanos. Los zapotecas adoraban a sus antepasados y, creyendo en un mundo paradisíaco, desarrollaron el culto de los muertos. Ellos tenían un gran centro religioso en Mitla y una magnífica ciudad en Montalbán, donde prosperó una civilización altamente desarrollada, posiblemente hace más de 2000 años, en el arte de la arquitectura, la escritura, jeroglíficos, las matemáticas y la astrología, calendarios. Los zapotecas parecen haber tenido afinidades culturales con los olmecas, los antiguos mayas y más adelante con los toltecas. El siguiente periodo va a ser el clásico, que empieza con la civilización maya. La cultura maya fue una civilización mesoamericana que se desarrolló en el sureste de México, en los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco, Guatemala, Belice y la parte occidental de Honduras y El Salvador. Abarcó más de 300.000 kilómetros cuadrados, destacó a lo largo de más de 2 milenios en numerosos aspectos socioculturales, como la escritura, uno de los pocos sistemas de escritura plenamente desarrollados en el continente americano, precolombino, su arte, la arquitectura, su mitología y sus notables sistemas de numeración, así como la astronomía y matemáticas. La historia de la civilización maya se divide en tres periodos principales: el preclásico, clásico y posclásico. Estos fueron periodos por el periodo arcaico, en el que se establecieron los primeros asentamientos humanos y se dio inicio al desarrollo de la agricultura. Los estudios modernos consideran estos periodos como divisiones arbitrarias,
en la cronología maya, en lugar de ser indicativo de la evolución cultural de los mayas o de su decadencia. Dependiendo del autor, las definiciones de las fechas de inicio y fin de los periodos pueden variar hasta un siglo. El periodo clásico se define en gran medida como el periodo en que los mayas de las tierras bajas levantaron monumentos fechados utilizando el calendario de la cuenta larga. Este periodo marcó el apogeo de la construcción a gran escala y el urbanismo, la realización de inscripciones monumentales, y mostró un desarrollo intelectual y artístico significativo, sobre todo de las tierras bajas del sur. El panorama político del periodo clásico maya, caracterizado por múltiples ciudades-estado involucradas en una compleja red de alianzas y enemistades, ha sido comparado con el de Italia durante el Renacimiento o Grecia clásica. Las ciudades mayores tenían una población de 50.000 a 120.000 habitantes y están conectadas por redes de ciudades subsidiarias. Durante el Clásico temprano, las ciudades de la región maya fueron influenciadas por la gran metrópoli de Teotihuacán en el lejano Valle de México. En el año 378, Teotihuacán intervino decisivamente en Tikal y otras ciudades cercanas. Impuso su gobernante e instaló una nueva dinastía que pueden contar con un respaldo. Esta intervención fue dirigida por Siyaj-Kak, nacido en el fuego, que llegó a Tikal a principios del 368 después de Cristo. El entonces rey Tikal, Chak-Tok Ichak, murió al principio del día, lo que sugiere una violenta toma del poder. Un año más tarde, Siyaj-Kak supervisó la instalación de un nuevo rey, Yak-Nun-Anyin. La instalación de la nueva dinastía dio lugar a un periodo de dominio político en el que Tikal se convirtió en la ciudad más poderosa de las tierras bajas centrales. La siguiente civilización va a ser los mixtecos. La cronología de la cultura mixteca es una de las más extensas de Mesoamérica por la continuidad y antigüedad. Comienza como resultado de la diversificación cultural de los pueblos de habla otomaguean en la zona de Oaxaca. Los mixtecos compartieron numerosos rasgos culturales con los vecinos zapotecos. De hecho, ambos pueblos se denominan a sí mismos gente de la lluvia o de la nube. La evolución divergente de los mixtecos y los zapotecos, favorecida por el entorno ecológico, alentó a concentración urbana de las ciudades de San José, Mogote y Montalbán, mientras en los valles de la Sierra Mixteca la urbanización siguió un patrón de menores concentraciones humanas en numerosas poblaciones. Las relaciones entre mixtecos y zapotecas fueron constantes durante el Preclásico, cuando la mixteca también se incorporó definitivamente a la red de relaciones pan-mesoamericanas. Algunos productos mixtecos se encuentran entre los objetos de lujo hallados en el área nuclear olmeca. La siguiente va a ser los totonacas. La civilización totonaca o Tutunacu es un pueblo originario mesoamericano que habita principalmente el estado de Veracruz y el norte de Puebla y la región de la costa. Su ubicación temporal se refiere al año 800 después de Cristo. El Clásico tardío. Originalmente formaron una confederación de ciudades, pero en épocas posteriores parece que se organizaron en 3 señoríos: norte, sur y serrano. Su economía era agrícola y comercial. Tuvieron grandes centros urbanos como el Tajín, de 300 al 1200, máximo exponente del esplendor de la cultura totonaca; Papantla, de 900 a 1519, y Zempoala, de 900 a 1519. Los 3 centros o 3 corazones de su cultura destacan por la cercanía muy variada, la escultura de piedra, la arquitectura monumentales de barro. Los antiguos totonacas se desarrollan en la parte central de Veracruz desde el Clásico tardío. Su área ocupacional llegaba al sur hasta la área ocupacional llegaba por el sur hasta el cuenca del río Papaloapan, al oeste de los municipios de Acatlán, estado de Oaxaca, Chalchicomula, al estado de Puebla, el valle de Perote y las sierras de Puebla y de Papantla, y las tierras bajas del río
corazones.